adjuntamos evidencia. Muy bien. Listo. Jóvenes, veo que ya nos hemos unido a la clase, más compañeros, más compañeras. Buenas noches con todos, bienvenidos, bienvenidas. Yo espero que todos estén bien y vamos a continuar nuestro trabajo de esta semana. Recordemos que estamos, ¿cómo está Luis Alberto? Recordemos que estamos en la unidad número 3. El día de hoy, concluimos con la videoclase, ¿no? Pero, ¿cómo está Kevin? Pero tenemos hasta el día domingo para concluir nuestras actividades de la unidad 3. Eso significa que de esta unidad yo debo de revisar la guía de aprendizaje, los videos, los materiales de lectura obligatoria, de lectura complementaria, revisar los videos, eso requiere nuestra modalidad. Y no te olvides de responder el foro formativo de la unidad 3 hasta el día domingo. Están aquí las indicaciones, hay que interpretar este cuadro de resultados según el enunciado. Hay que resolver también la lectura, como ya dije, de los materiales. Hay que resolver la autoevaluación número 3. Siempre den lectura a las indicaciones que están adjuntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos intentos, profesora, tengo para la autoevaluación número 3? Pues antes de iniciar, ahí está claramente en la indicación, ¿no? 3 intentos. Si dijera 1, pues toma en cuenta que es un único intento. También recordarte que hasta el día domingo 2 de octubre tenemos para el envío del producto académico número 3, ¿no? Que es colaborativo, ya ustedes tienen que adjuntar sus evidencias de coordinación grupal en el foro. Muy bien, veo que aquí ya ustedes están coordinando, yo lo voy a revisar en el momento también de la revisión del producto académico. Luis Alberto, indica 3 aquí, indica 3. ¿Sí? Bueno, este es un NRC que tengo y debería de estar todos configurados bajo los mismos criterios porque lo hace el área de soporte. ¿Ya? Pero si dice 1, pues ténganlo en cuenta, podría ser que haya variado por NRC, aunque no creo, ¿ya? Cualquier situación, ya saben que me escriben por correo o al foro de novedades, o también me pueden escribir, ya si es muy urgente, por WhatsApp. Bien, no olviden entonces, producto académico número 3, entregamos hasta el día domingo. Claro que hay un tiempo adicional, pero ello ya es con descuento de puntos. Bien, así Luis Alberto, bueno, entonces así han mandado la configuración de ese NRC, ¿no? Del que yo estoy revisando dice 3, que es el 14.418.408. Entonces, verifiquen, por eso digo, ¿no? Verifiquen ustedes las indicaciones que están ahí. Debería de decir, de todas maneras, Luis Alberto, mándame una captura para verificarlo y de repente si lo puedo configurar, ¿sí? 14.421. Ya, mándenmelo, por favor, al correo. Al correo, yo lo voy a revisar y como todavía tenemos tiempo, si puedo, lo configuro a 3 intentos, ¿ya? Sí, por favor. Sí, alguien me escribió, lo que no recuerdo es el NRC. No lo he podido verificar. Entonces, por favor, ya, para que todos tengamos las mismas opciones y oportunidades. Me escriben, igual lo voy a verificar. Me comprometo a verificarlo al final de la clase. Bien, vamos avanzando. Medidas de tendencia central es el tema que ya hemos estado trabajando en nuestra clase anterior. Recordando entonces, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? 3, vimos 3. ¿Cuáles son? A ver, recordemos. La media, la moda, la mediana. Perfecto, muy bien, hijo. Media, mediana y moda, ¿no? También recordemos, para interpretar la media, ¿cuál es la palabra clave? Promedio. Promedio. Promedio, perfecto. Para interpretar la mediana, ¿cuál es la palabra clave? El 50%. Perfecto, muy bien. ¿Y la moda? La frecuencia. Frecuencia. Que más se repite el dato, ¿no? El dato que más se repite. El más frecuente, el que más se repite. Muy bien. Esto hemos estado trabajando
Hemos visto entonces estas medidas con su respectiva interpretación y también hemos comparado, recuerdan, la media, la mediana y la moda. Aquí nos hemos quedado aproximadamente. Voy adelantando la diapositiva. Todo esto ya lo hemos trabajado. Aquí nos quedamos, ¿no? A ver, ahí. Verificando qué tipo de asimetría tengo al comparar la media, la mediana y la moda. Si la media, mediana y moda son iguales, entonces tengo una asimetría. Si la media aritmética es mayor a la mediana y la mediana a su vez es mayor a la moda, entonces tengo una asimetría positiva. Y como vemos ahí se ve, ¿no?, una colita a la derecha o una colita a la izquierda, una asimetría negativa donde la moda es mayor a la mediana y la mediana a su vez es mayor a la media aritmética. Y ello lo vimos también en nuestro ejercicio de Excel. Uy, ¿qué ha pasado? Y se acuerdan que hicimos nuestro gráfico del polígono de frecuencias y concluimos por esta relación que tenemos una asimetría positiva. Ahora vamos a trabajar una gráfica rara. Y ya, al final, Beatriz, ¿te parece que lo revisamos? Me compartes tu pantalla, lo alistas y al final de la clase vemos tu gráfica. Me haces recuerdo, por favor. ¿Sí? Entonces ahora vamos a revisar las medidas de variabilidad. Aquí en la diapositiva también hay ejemplo, revísenlo, es bajo los mismos criterios que hemos ido trabajando en nuestro ejemplo de Excel. Siempre den en revisión, si hubiera dudas, y me van formulando también esas dudas para poderlo absolver. Vamos a ver entonces ahora las medidas de variación o dispersión. Nuestro propósito es igual, calcular estas medidas de dispersión e interpretar los resultados que obtenemos. ¿Y por qué debemos estudiar la dispersión? Para poder ver cuán dispersos se encuentran nuestros datos, nuestra distribución de datos con respecto a la media aritmética. Analicemos aquí nuestras dos gráficas. Tenemos la altura o estatura de los miembros de la familia, los García y los González. ¿Qué diferencia observamos en estas gráficas? A ver, sus observaciones, por favor, coméntenmelo. La estatura ¿Son de iguales? las personas. Hay más doctora. dispersión en la izquierda. Es menos homogénea. Menos homogénea, ¿no? Claro, los González, todos tienen la misma estatura, homogéneo. En cambio, las estaturas de los García, pues son más dispersos. Algunos tienen más de la media, por ejemplo, aquí el papá, 195 centímetros, y el integrante más pequeño, más pequeña en este caso, 65 centímetros. Pero al momento de calcular la media aritmética, resulta que los dos grupos tienen la misma media. Mas no, esta medida de la media aritmética no nos brinda la información de cuán dispersos se encuentran mis datos con respecto a la media aritmética. Razón por la cual es importante calcular estas medidas de dispersión. ¿Y cuáles son esas medidas de dispersión? Aquí hay un video, lo dejo para tu revisión. ¿Cuáles son esas medidas de dispersión? Pues el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango ya lo sabemos calcular, ¿verdad? A ver, fórmula del rango. ¿Cómo calculamos el rango? Valor mayor menos valor menor, valor mayor, mínimo. Valor máximo Sí, menos valor mínimo. Menos mínimo. Muy bien, es la diferencia, ¿no? Del valor máximo y el valor mínimo. Muy bien, entonces ya no vamos a centrarnos en el rango, sino en la varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Aquí está, igual para tu lectura, el rango, lo que hemos calculado. Vamos a ver ahora la varianza y desviación estándar. La varianza para, primero, datos no agrupados. Si es una población o tu data es de una muestra. Si la varianza es de la población, entonces lo voy a representar con sigma al cuadrado. Y si es de una muestra, S al cuadrado. Como vemos ahí nuestra fórmula, sumatoria
de X sub I viene a ser el dato, la posición, ¿no?, en que se encuentra mi dato, menos la media poblacional elevado al cuadrado entre el total de datos de mi población. Y si es una muestra, es la sumatoria de cada dato menos la media muestral, la media aritmética que ya hemos calculado nosotros anteriormente, elevado al cuadrado entre n menos 1. Si es muestra, es n menos 1. Si los datos son de una población, n, ¿no? N mayúscula. Pero para datos agrupados, en este caso en intervalos o variables cuantitativas continuas, la varianza poblacional lo voy a calcular la marca de clase menos la media al cuadrado por la frecuencia absoluta o el conteo entre el total de mis datos de la población. Y si es muestra, la sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia absoluta entre n menos 1, porque estoy trabajando con muestra y siempre en muestra es n menos 1. ¿no? Y para la desviación estándar, pues voy a calcular la raíz cuadrada. Si es poblacional, igual raíz cuadrada, si es muestral, S cuadrado. ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo la dispersión o variación de mis datos con respecto a la media aritmética. Una vez que ya hemos calculado la desviación estándar, la varianza, recuerda que hay que interpretar, ¿no? Como vemos en el siguiente ejemplo. Este ejemplo es de datos no agrupados. Suponiendo también que es de una población, nos dice el tiempo que utilizan 6 niños de igual edad para desarrollar una misma tarea fue la siguiente, nos da los tiempos en minutos, nos pide hallar la varianza y la desviación estándar. Si tú te has dado cuenta, hemos ido avanzando de a pocos, pero es un conocimiento acumulativo, ¿no? Porque primero tenemos que elaborar las tablas, identificando qué tipo de variables son cualitativas, cuantitativa discreta, continua. Luego de la tabla hemos pasado a los gráficos, de los gráficos a las medidas de tendencia central, y para las medidas de variabilidad yo necesito previamente haber calculado la media aritmética. Media aritmética o MA significa lo mismo, no es la misma no la misma notación, pero significa el mismo cálculo. Bien, entonces ya sabemos cómo calcular la media, sacamos promedio, ya tenemos la media aritmética, pero el objetivo es hallar la varianza. Para datos no agrupados es cada dato menos la media al cuadrado, como vemos aquí. 16 menos 14,7 al cuadrado, más, siguiente dato, 12 menos 14,7 al cuadrado, más, siguiente dato, y así sucesivamente hasta el 14 menos 14,7 al cuadrado. Sumamos, dividimos entre el total de datos y ya tengo la varianza, dado en minutos al cuadrado. Si hago la raíz cuadrada de la varianza, obtengo la desviación estándar. Y luego viene la interpretación. Como dijimos hace un momento, yo tengo aquí mi media aritmética. Y mis datos, ¿no?, que están alrededor de la media, algunos datos de repente en la misma media, otros mucho más, otros mucho menos. ¿Y qué mide la desviación estándar? Esas distancias. ¿Cuál es el promedio de todas las distancias de mis datos con respecto a la media aritmética? ¿Cuán dispersos se encuentran mis datos con respecto a la media aritmética? Entonces, aquí tenemos la interpretación. El tiempo utilizado por los 6 niños para desarrollar la tarea se dispersa en promedio de 3,89 minutos al cuadrado. En este caso, este es un ejemplo de la interpretación de la varianza con respecto a la media aritmética. Si fuera de la desviación estándar, sería el tiempo utilizado por los 6 niños para desarrollar la tarea se dispersa en promedio de 1,97 minutos, ¿sí? Aquí las unidades, minutos, acá un minuto cuadrado, se va cuadrado con raíz, queda minutos. Con respecto a la media aritmética. Muy similar sus interpretaciones, pero teniendo en cuenta si estoy interpretando varianza o estoy interpretando desviación estándar.
Bien, hasta aquí cómo vamos. ¿Alguna pregunta? Para mí conforme, doctora. Gracias, hijo. Bien, si hubiera, me van formulando sus preguntas, voy a avanzar con los datos agrupados. En este caso tengo un ejemplo de variable discreta. Nos habla de los hijos de las 50 familias, que ya es un caso que hemos visto en anterior tema de la media. Dígame, Diego, adelante. Profesora, buenas noches. Disculpe, una consulta. En el ejemplo anterior, si era 3.89 minutos al cuadrado, la respuesta no sería desarrollar el cuadrado, es decir, encontrar 3.89 por 3.89. ¿En qué? A ver, no lo entendí. ¿Me puede En volver la a...? varianza es 3.89 minutos al cuadrado. Ujú. Por eso, minutos al cuadrado ¿es 3.89 al cuadrado o es minutos al cuadrado como decir metros cuadrados o kilómetros cuadrados? Es como metros cuadrados, ¿no? Ah, Entonces, ok, cuando ok. yo Es la calculo... unidad de medida. Exacto, es la Ah, unidad, ok. minutos al cuadrado. Ah, ok, Ujú. ok. Ya, gracias por aclarar. Sí. Y cuando sacamos la raíz, le tengo que sacar la raíz, ¿no? A 3,89 y a minutos al cuadrado, ¿no? Entonces, las unidades también Ah, perfecto. Muy amable. sufren, sí, exacto, sufren, tienen, no sé si la palabra adecuada se me fue, pero a las unidades, como lo hacemos con kilómetros al cuadrado, ¿no? Cuando queremos calcular distancia, se va cuadrado con la raíz, ¿no? Entonces, Ya, perfecto, gracias. ya, hijo, muy bien. Espero haber aclarado la duda. Por eso es que decía, es cuadrado, de tal manera que cuando calculamos raíz para las unidades y para el valor numérico, vamos a encontrar entonces que, por ejemplo, para las unidades ya se convierte en minutos, ¿no? Si fuera kilogramos al cuadrado, sacando raíz, kilogramos, y así sucesivamente según sea la unidad. Bien, les decía ahora para datos agrupados y estas sean variables discretas, ¿no? Yo tengo aquí mi categorización según el número de hijos que tienen aquí por familias, el conteo. Bien, ¿qué debo hacer primero? Primer paso, ya sean datos agrupados o no agrupados, calcular la media aritmética. Cristian me dice, ¿qué diferencia hay? Ya, la diferencia es, a ver, de repente no está muy grande mi esquema gráfico con el cual quería explicar. La varianza está referido al área, el área que hay entre mi media y mis datos. Y la desviación estándar, la longitud de diferencia que hay entre mi media y mis datos, ¿no? Cuando hablamos de varianza y estamos viendo que son cuadrados, ¿no? Va así de alguna forma relacionado a esas medidas en área, ¿no? Y en cambio la desviación estándar, como decía, longitud. Es esa distancia promedio que hay de mis datos con respecto a la media aritmética. Bien, ya les decía, primer paso, debo de hallar la media aritmética. Es lo primero que debo hacer, ¿no? Nuestra media aritmética y está calculado aquí. Recuerda que para calcular nuestra media aritmética hay que multiplicar, ¿no? La media aritmética es igual a la sumatoria de mi x sub i por mi f sub i entre el número de datos. Ya está la cuenta, se ha sumado, se ha dividido entre 50 debe ser aquí, ¿ya? Así sea muestra, aquí no es 49. Hay un error de tipeo aquí. No, no es 49, la media no se quita, acá es 50. ¿Ya? Entre 50 lo corriges, por favor, ahí en tus apuntes. Bueno, vamos a... Ya queda para ustedes la verificación, no voy a entrar en el detalle, vamos a asimilar de que 278 es el cálculo correcto, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cada dato lo voy a restar menos la media. Sería 0 menos 2,78 al cuadrado por 0, ¿sí? Por 0. Más 1 menos
2,78 al cuadrado por 9. Y así por cada fila, como vemos aquí. Esas cuentas están aquí. ¿Sí? Primero la XY menos la media al cuadrado. Y luego el resultado, 773 por, en este caso, 3, que es mi frecuencia absoluta. Y creo que he dicho 0, disculpen, ahí cuidado. Es FI o N sub I, la frecuencia. Creo que ahí me he equivocado. Es la frecuencia absoluta, ¿ya? La frecuencia absoluta. Entonces yo tengo que multiplicar, ¿no? En este caso sale XY por NI 0, ¿no? 0, y aquí era mi media aritmética. Luego sería 0. ¿Esta cuenta de dónde sale, no? 0 menos la media es 2,78 elevado al cuadrado, ¿sí? Elevado al cuadrado. Luego esta respuesta de 7,73 lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que es 3. Y así debo hacer por cada fila. Ahora, es 1 menos la media elevado al cuadrado por 9, la frecuencia absoluta. Luego 2 menos la media elevado al cuadrado por 12. Y así sucesivamente. Luego voy a sumar todos los cálculos de la columna, ¿no? Esta es la sumatoria. Esta sumatoria lo voy a reemplazar en todo el numerador. Lo reemplazo y lo divido entre 49. Aquí sí, lo divido entre n-1. Si es 50 y esta información es de una muestra, entonces será entre 49. Haciendo nuestro cálculo, 2,75. Y si hablamos de las unidades, bueno, sería entonces hijos al cuadrado. De tal manera que cuando calcule la raíz cuadrada de este resultado, me da 1,6 hijos. ¿Cómo interpretamos? El número de hijos de las 50 familias tiene una dispersión promedio de 1,66 hijos con respecto a la media aritmética. Las palabras claves para poder interpretar, pues son una dispersión promedio, ¿no? Indicar la cantidad con respecto a la media aritmética, ¿no? Como ya lo estaba explicando hace un momento en el otro ejemplo. ¿Cómo trabajaría si son variables agrupadas en intervalos o variables cuantitativas continuas, ¿no? Porque ya hemos hablado de ello. Igual, primer paso, debo de calcular la media aritmética. Una vez que tengo la media aritmética, pues la marca de clase, aquí XY es la marca de clase, ¿no? Recuerda que es agrupado en intervalos, el XY es nuestra marca de clase, menos la media aritmética elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta entre n-1. Y si calculo la raíz de la varianza, voy a obtener la desviación estándar. Vemos este ejemplo, es de los 50 lingotes de acero producidos por una minera. Vimos este ejemplo en el tema de las medidas de tendencia central. Vamos a seguir con él para poder hallar ahora la varianza y la desviación estándar, ¿no? XY por n sub i sumatoria entre 50 me da la media aritmética. Para poder hallar la varianza, entonces voy a restar la marca de clase menos la media aritmética elevado al cuadrado. Y ese resultado lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta, que vendría a ser por 4. Y nos da ese resultado. Y así voy a trabajar por cada fila. Al final, ¿qué necesito? La suma de toda la columna. Y esta sumatoria lo voy a reemplazar aquí, en nuestra fórmula de la varianza. Dividido entre, si son 50 datos, aquí considéralo como n minúscula, si son los 50 datos, menos 1, 49, porque es de una muestra. Y ya tenemos el resultado de nuestra varianza. Si calculo la raíz cuadrada de la varianza, tengo la desviación estándar. Y lo más importante de cualquier cálculo estadístico es interpretar. Entonces, tenemos que los lingotes de acero en la producción semanal de la minera se dispersan en promedio
de 1,9 kilogramos con respecto a la media aritmética. Y lo que ya te decía hace un momento, las palabras claves se dispersan, se dispersan en promedio tantas unidades con respecto a la media aritmética. Todo cálculo estadístico tiene que tener su respectiva interpretación. Vamos ahora al coeficiente de variación, que es la otra medida de dispersión o variabilidad. Dispersión, variabilidad es sinónimo. Ya, no es que sean medidas diferentes. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Pues dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética por 100. Y según el resultado que me dé, voy a interpretar si está de 0 a menos de 10, datos muy homogéneos. Si va de 10 a menos de 15, datos regularmente homogéneos. Si va de 15 a menos de 20, datos regularmente heterogéneos. Y si va de 20 a menos de 25, datos heterogéneos. Y si es mayor a 25, ya en ese caso son datos muy heterogéneos. Entonces vamos a ver este ejemplo para datos no agrupados. Recuerda que datos no agrupados menores a 30, que datos agrupados mayores a 30, agrupados porque voy a hacer una tabla de frecuencias y los voy a agrupar en intervalos. De este conjunto de datos voy a calcular, primer paso, la media, luego hay que calcular la desviación estándar y para el coeficiente de variación dividir la desviación entre la media, multiplicarlo por 100. Sería en este caso 1.45 entre 20,1 por 100, donde nos da 7,21%. Y 7,21% se encuentra en esta primera línea de 0 a menos de 10. Quiere decir que mis datos son muy homogéneos. Entonces viene la interpretación. Los datos de las edades de los estudiantes de probabilidades del turno mañana, aquí está, son muy homogéneos. Pues su coeficiente de variación es 7,21 y se encuentra entre 0 a 10 del grado de variabilidad, como lo hemos visto en nuestra tabla anterior, ¿no? Grado de variabilidad, datos muy homogéneos. Y ya hemos interpretado. Bien, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Voy a pasar al ejercicio de Excel. El que hemos estado trabajando, ¿no? Porque ya hemos calculado las medidas de tendencia central. Ahora vamos a ir con las medidas de variabilidad. Si hay alguna pregunta, me avisan, levantan la manito. Yo les compartí ya este archivo, les compartí incluso ya resuelto para que ustedes vayan revisándolo, pero lo voy a borrar en este momento, ¿ya? Estábamos trabajando los salarios actuales de los trabajadores de Plaza Brea. Ya hemos llegado al cálculo de las medidas de tendencia central, o sea que ya tenemos la media aritmética, por lo tanto voy a proceder a hallar la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, nos vamos con la media. La diferencia de la marca de clase y la media. Entonces, aquí escribo marca de clase menos la media aritmética. Pero como esa cuenta va a ser siempre por cada fila, el valor fijo es la media, le voy a poner dólar, ¿no? F4. Y si te sale negativo, no te preocupes, es lo normal, ¿no? Aproximadamente, inclusive cuando las tablas son más simétricas, la mitad es negativo, la mitad es positivo, ¿no? En este caso hay una simetría positiva, por eso es que solo uno resulta siendo negativo. No te preocupes. Por eso es que luego este resultado lo elevamos al cuadrado para que ese negativo no haga que se vuelva a veces 0. ¿Sí? Ahí está, al cuadrado. Y como es la misma cuenta por cada fila, lo actualizo mi fórmula y ahí está, al cuadrado. Y finalmente el resultado anterior lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta n sub i o f sub i. Multiplicamos, actualizamos nuestras cuentas, porque eso es lo fácil, ¿no? De Excel, ahí están. Ahí están nuestras cuentas y lo que yo necesito es la sumatoria. Sumamos nuestra columna. Claro, aquí como nuestros datos de sueldo son bastante grandecitos, nos va a dar pues un resultado de bastantes dígitos, ¿no? Pero no te preocupes, ahora vamos a hallar entonces, voy a borrar estas cuentas que ya estaban compartidas con ustedes. La varianza, ¿no? Ya está la fórmula, ya tengo el numerador es este resultado y lo voy a dividir
entre 474, pero le debo de restar 1. Ya, esa cuentita la estoy trabajando aquí, mira. Sí, he seleccionado esa sumatoria y lo estoy dividiendo entre los 474 menos 1, en paréntesis, porque en realidad es 473, ¿no? Esa cuenta en paréntesis, porque si no estaríamos haciendo un error si no lo colocamos en los signos de agrupación que correspondan. Hago enter y ya he calculado la varianza. Luego voy a hallar la desviación estándar. ¿Cómo lo hacemos? Sacando la raíz cuadrada a la varianza. Hacemos el cálculo y ya está nuestra desviación estándar. Claro, en este caso sería soles, ¿no? Soles, unidades al cuadrado. Y cuando he calculado la desviación estándar, ya las unidades son soles. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Dividiendo la desviación estándar entre la media aritmética. Nuestra media aritmética aquí está, 3.442. Hago esa cuenta y ya tengo el coeficiente de variación, pero recuerda que hay que multiplicar por 100 porque es un valor porcentual. Tú ya lo configuras en Excel para que te dé porcentual. Y interpretamos nuestro coeficiente de variación. Nos ha dado 49.97. Entonces, ¿qué significa? A ver, vamos a ver aquí nuestro cuadro de interpretaciones. A ver, ¿cuál sería la interpretación para el resultado que hemos obtenido en Excel? Datos muy heterogéneos. Exacto, muy bien, datos muy heterogéneos. Entonces yo coloco aquí los, a ver, vamos a ver, ¿de qué es? Sueldos actuales, ¿no? Salarios actuales, sueldos actuales, ya, son sinónimos. Voy a ir copiando para ir avanzando más rapidito, ya. Los salarios actuales de los trabajadores de Plaza Vea son muy heterogéneos. Heterogéneos. Y ya he interpretado, ¿no? Ya, ¿por qué? Porque el coeficiente de variación es 49,97%, ya lo puedes ir mejorando a esta interpretación básica que he colocado. Heterogéneos, lleva tilde, ¿no? No nos olvidemos de la ortografía. También debo interpretar la desviación estándar o la varianza o ambos. En este caso, la desviación estándar, ¿qué diríamos? Los sueldos actuales o los salarios, ¿no? Los salarios actuales de los trabajadores de Plaza Vea se dispersan en promedio en 1.720.2 decimales, ya 0,56 soles con respecto a la media aritmética, con respecto a la media aritmética. Y ya hemos interpretado. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Ahí está, ¿no? Yo me he ido un poquito para la derecha, pero a ver, vamos a ver si lo podemos encajar por aquí nomás. Combinar y ajustar texto. Todavía me falta espacio. Ya, ahí está. Bien, ¿alguna pregunta? ¿De dónde sale que son muy heterogéneos? Ya, Karina, de este cuadrito, ¿sí? Donde tengo mis interpretaciones. Como nos dio mayor a 25, porque 49,27 es mayor al 25%, por lo tanto, mis datos son muy heterogéneos. ¿Qué datos? Los salarios actuales de los trabajadores de Plaza Vea, que es la variable que estamos analizando en este ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Están ahí, chicos? Chicas. Para mí Estimados. conforme. Y mis, gracias, todo claro. Correcto, gracias. Ya, muy bien. Entonces, hemos terminado con estas medidas de variabilidad. Aquí tienes otro ejemplo para datos agrupados en intervalos, así que dejo todavía abierta esa pregunta de qué aprendimos y nos vamos a ir a las medidas de
Sí, gracias por sus respuestas. De posición relativa. ¿Cuáles son las medidas de posición relativa? Deciles, cuartiles, percentiles. ¿Cuál es nuestro propósito en este caso de las medidas de posición? Calcular estas medidas e interpretar. Aquí veamos un ejemplo de cómo se aplican en hechos, sucesos reales, ¿no? Leemos aquí esta noticia. El retraso del crecimiento intrauterino sucede cuando la talla al nacer está por debajo del tercer percentil en una gráfica estándar de crecimiento, ¿no? Aquí hay un caso, una noticia acerca de qué ocurre con el crecimiento intrauterino, ¿no? Cuando hay un retraso o cuando no, esto se analiza de acuerdo al tercer percentil, ¿no? De una gráfica de crecimiento estándar. Como ya te decía, ¿cuáles son las medidas de localización o de posición? Pues son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Cuartiles porque la distribución se parte en 4 partes exactamente iguales. Deciles se parten en 10 partes iguales y percentiles en 100 partes iguales. ¿Cómo voy a hallar la posición o localización en un decil? Pues K representa la posición, N el número de datos y está dividido entre 10 porque decil es dividir a mi distribución de los datos en 10 partes exactamente iguales. ¿Recuerdas cuando hablábamos de la mediana? Pues la mediana divide a mi distribución en 2 partes exactamente iguales. Los deciles en 10 partes. Aquí está, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, estoy haciendo una aproximación, ¿no? De acá viene el 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Donde cada parte representa el 10% de tu distribución de la información de tu data. 10% y así llegando al 100% al final. Bien, entonces yo tengo aquí mi decil 1, mi decil 2, mi decil 3, mi decil 4, mi decil 5, y así 10 deciles, 6, aquí está el 7, el 8, el 9, y obviamente todos los datos, pues es el decil 10, ¿no? El 100%. Los percentiles de misma forma, ¿no? Tú tienes tus datos que va desde el primero hasta el último y va a partir. La mitad pues será el percentil 50. Aquí está el percentil 1, el percentil 2 y así sucesivamente, donde cada percentil representa el 1%, hasta llegar al 100%, por eso son 100 percentiles. ¿Bien? También, cuando nosotros hemos calculado la mediana, hemos dicho que está en la mitad, 50%, el decil 5 es igual a la mediana. El percentil 50 es igual al decil 5 y es igual a la mediana. E inclusive es igual al cuartil 2. Vamos a hablar ahora de los cuartiles. Los cuartiles es cuando divido a mi distribución de datos en 4 partes, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el cuartil 4. Cada parte representa un cuarto o su equivalente al 25%. Cada cuartil representa el 25%. Entonces, el cuartil 2 es igual, como te dije, a la mediana, porque el cuartil 2 es el 50% y la mediana es el 50%. Si alguien levantó la manito, dígame. ¿Podría pasar a la diapositiva anterior? Sí. Ahí tengo una pregunta. Ahí pone decil 1, pero ¿no sería el decil 1 en el mismo punto del X1? No, porque aquí es donde empieza, por decir, ¿no? El 1%, el 2%, el 3%, hasta llegar aquí al 10%. ¿Sí? Pero ahí haría 10 divisiones y en el decil dice, cuando divide la distribución en 10 partes iguales, entre paréntesis, 9 divisiones. Si yo pongo el de 1
en una posición diferente al X1, termino haciendo 10 divisiones. Esa es una representación gráfica y las 10 divisiones está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Sí, por eso, en el decil dice que deben ser 9 divisiones y en el percentil 99. Por Y eso aquí es que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. pero deberían ser 9, pues. Según 9 el concepto de decil, deberían ser 9 divisiones. Por eso mi pregunta era, ¿el D1 no debe coincidir con el X1? Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisiones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se nota? Le he borrado el inicio, ya, le he borrado el X1 y le he borrado el último dato que decíamos. ¿Sí? Ok, ahora 1, sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisiones. Sí. Ahora sí. Claro, es que lo único que yo he puesto es el inicio, ¿no? Es una representación gráfica. Y el inicio es, pues, empezar en mi primer dato y terminar en el último dato. A eso me refería con X1 y Xn. Ya, lo que pasó es que como usted graficó 10 divisiones, ahí hubo la confusión. Ok, gracias. Ya, hijo, no hay 10 divisiones, solo he colocado que aquí, ya, entonces así, este es el punto de inicio y este es el punto de fin. Eso es. Y hay 10 partes, 9 divisiones. Bien, espero haber aclarado ello. Lo mismo sucede con los percentiles, ya, entonces para no evitar la confusión, acá es el inicio y acá es el fin. Bien. Vamos entonces con los cuartiles. Lo mismo, ¿no? Es que empiezo siempre en el valor mínimo, ¿no? Por eso es que inicio, fin. Ya. 3 divisiones, 4 partes. Es de los cuartiles. Cada parte representa el 25%. El cuartil 2 es equivalente a la mediana. Entonces queda así, que el cuartil 2 es equivalente a la mediana es equivalente al decil 5 y es equivalente al percentil 50, ¿sí? Entonces, si la pregunta es, ¿hay el cuartil 2 y ya has hallado la mediana? No es necesario que lo vuelvas a calcular. Y si lo vuelves a calcular, debes de llegar a la misma conclusión, ¿sí? A la misma respuesta. Bien, entonces, vamos avanzando con ejercicios. Vamos a ver este ejemplo para datos no agrupados. Tengo aquí datos no agrupados, me pide calcular los cuartiles. Primero, así como hacíamos para la mediana, ordenar los datos de menor a mayor. Identificar si son datos pares o impares y encontrar la posición. Aquí está la fórmula para encontrar la posición cuando los datos no son agrupados, ya sea del cuartil, de la misma forma puedo aplicar para el decil o percentil. Veamos el siguiente ejemplo, es el mismo de la diapositiva anterior, solo que aquí ya se ha ordenado del menor a mayor y se ha codificado, ¿no? Donde X1 es la posición, X2 su posición, ¿no? X2 lugar 2, X3 lugar 3 y así sucesivamente. Como me pide hallar el cuartil 1, entonces, cuartil 1, posición 1, ¿no? Cuartil 1, posición 1, número de datos son 11, 11 más 1 entre 4. Entonces, el cuartil 1 es igual. 11 más 1, 12 entre 4, 3 por 1, me da 3. Lo que estoy hallando en este momento es la posición. ¿Quién está en la posición 3? El dato 4. Entonces, el cuartil 1 es 4. ¿Sí? Interpreto. El 25% de los datos son menores e iguales a 4. ¿Sí? Esto significa, ¿no? Como lo hemos graficado, bueno, ya le voy a poner punto porque se va a error, ¿no? 4 partes, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿sí?
nos ha dado que el cuartil 1 es igual a 4. Y recuerda que estamos refiriéndonos al 25%. Entonces, el 25% de los datos son menores e iguales a 4. Y si quiero interpretar la otra parte, entonces, en la otra parte hay aquí 25, también hay 25, y también hay 25, que sumado me da el 75, ¿no? Su contraparte, su complemento, vendría a ser 75%. Entonces, también puedo interpretar que el 75% de los datos son mayores, o también podríamos poner, ¿no? O igual a 4, ¿sí? Porque es su complemento. O también podría ser mayores que 4. ¿Sí? Aunque ese es más preciso. Si quiero hallar el cuartil 2 de la misma forma, acá recuerda que es la posición, ¿sí? La posición. Posición 2. 2 por 11 más 1 entre 4 nos da 6. ¿Quién está en la posición 6? 5. Entonces mi cuartil 2 es 5, interpretación. Estamos aquí, cuartil 2 igual a la mediana. El 50% de los datos son menores e igual a 5. Y cuartil 3, ya estamos aquí en el cuartil 3, 75% de los datos son menores e igual a 8. ¿Por qué 8? Porque la posición es 3, por 2 entre 4 nos da 9. La posición 9 es 8. Entonces tu cuartil 3 es 8. Y con su respectiva interpretación. Bien, o puedes interpretar su complemento. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Me avisan? Voy a continuar con el ejemplo para datos no agrupados, pero en este caso, datos pares, ¿sí? En este momento, debo de contar cuántos datos hay, y si ustedes cuentan, son pares. A ver, van contando cuántos datos. Los pasos son los mismos, debo ordenar de menor a mayor, identificar si son pares o impares, y luego encontrar la posición. Nos pide lo mismo, cuartil 1, 2 y 3, ya está ordenado, son 20 datos, si tú ya has arreglado el conteo también, has ordenado y has contado, son 20 datos. Bien, me pide el cuartil 1, entonces el cuartil 1, de misma forma, aquí cuartil 1 va a ser igual. Posición 1, datos son 20, más 1 entre 4. Nos da 21 cuartos, es 5,25. El 5,25 vendría a ser la posición 5 y 6. Y lo que voy a hacer es calcular el promedio. 1, 2, 3, aquí está, este es el 1. No, perdón. Estamos viendo ahora, esto no está ordenado, no ordenado. Tengo que ver en el ordenado, ¿ya? Ordenado es aquí. En estos datos ordenados, el 5 y el 6 es el 35. Entonces, promedio, 35 más 35, 70 entre 2, 35. Cuartil 1 es 35. Así como lo hacíamos para la mediana. ¿Te acuerdas? Cuando vimos la mediana para datos no agrupados, misma situación, ¿no? Cuartil 2, posición 2, 20 más 1 entre 4, 10, 5, es decir, que está entre la posición 10 y 5, que vendría aquí, es 38 y 40, calculo el promedio y me da, en este caso, 39. Entonces, el cuartil 2 es 39. Y si hago las cuentas para el cuartil 3, me da 15,75, 3 es la posición, 20 datos más 1 entre 4, 15,75, el promedio de 42 más 42, 42. No te olvides, las interpretaciones son importantes, ¿no? Cuando hablo del cuartil 1 me refiero al 25%, son menores o iguales a 35. O el cuartil 2 es el 50%, son menores o iguales a 39. Y en el cuartil 3 el 75% de los datos son menores o iguales a 42. Y ya he resuelto este ejercicio. Bien, en el caso de las variables cuantitativas discretas, mi categorización, en este caso, ¿no? Son discretas, 13, 14 números enteros, conteo, y voy a hallar, supongamos, el cuartil 1, posición 1, ¿por cuántos datos? 60, ¿no? Si tú sumas aquí, te debe de dar 60.
por 60 entre 4. ¿Por qué divido entre 4? Porque cuartil es 4 partes. 60 entre 4 nos da 15, ¿verdad? Y igual que en el caso de la mediana, nosotros buscábamos en mi posición en la frecuencia absoluta acumulada. Aquí también lo voy a buscar a las medidas de posición en la frecuencia absoluta acumulada. En este caso, nuestro cuartil 1. 15 no contiene, sí contiene. Quiere decir entonces que el cuartil 1 es igual a 14. 14. Y ya diríamos, ¿no? El 25% de los datos es igual a 14 o menos de 14. ¿Sí? Y si quiero el cuartil 2, de misma forma, ¿no? El audio de alguien está encendido. Sería, a ver, vamos a poner aquí. Cuartil 3 mejor, ¿ya? Posición 3 por 60 entre 4. ¿Cuánto es 3 por 60 entre 4? 30, 15, 45, ¿sí? 45. No está, aquí sí. Entonces aquí se encuentra el cuartil 3. Cuartil 3 es 16. Cuartil 3 es igual a 16. Lo que aquí estamos buscando es la posición. Pero el cuartil 3 es 16. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, tal vez la pregunta es, ¿y cómo lo resuelvo si ahora tengo variables cuantitativas agrupados por intervalos o variables cuantitativas continuas, ¿no? Como vemos en este ejemplo. Lo voy a hacer en Excel, ¿ya? Vamos a hacer en Excel el cuartil 1 y 3. Entonces me voy aquí al Excel. Vamos a hallar medidas de posición. Espérenme, voy a ampliar un poco aquí el tamaño de letra para que se pueda ver mejor. Entonces vamos a calcular medidas de posición. Ya, pero antes de hallar las medidas de posición, vamos a ver por qué también es importante hallar estas medidas de posición o localización. Para ello, voy a continuar por aquí, a ver, ¿dónde están? Voy a continuar con las medidas de asimetría y kurtosis. Un ratito dejamos el ejemplo pendiente. Propósito, calcular e interpretar las medidas de forma. Hay que describir, comparar la forma de una distribución de datos en relación a la curva normal, distribución normal o campana de Gauss. Y también vamos a ver aquí la kurtosis, ¿no? Que es el grado de apuntamiento, mide la altura de mi distribución de los datos. Bien, asimetría simétrica, asimetría positiva, asimetría negativa, como ya lo hemos visto hace un momento, pero ahí hemos desarrollado comparando la media, la mediana y la moda. También se puede calcular con fórmula. Y llegaremos a la conclusión que si la simetría es 0, pues es simétrica. Si es menor a 0, es una simetría negativa. Si es mayor a 0, es una simetría positiva. Y la kurtosis, que mide la altura, ¿no? El apuntamiento de mi distribución de datos, pues si vemos aquí, ¿no? Nuestro valor de referencia es 0,26. Si K, la kurtosis es igual a 0,26, entonces es mesocúrtica. Si es mayor a 0,26, leptocúrtica. Y si es menor a 0,26, platicúrtica. O sea, chatita, ¿no? Más chatita, mesocúrtica vendría a ser normal y platicúrtica que es alto. Bien. Lo mencionado, igual ustedes lo pueden leer aquí. Vamos a las fórmulas para los cálculos de estas medidas de formación y de altura. Entonces yo puedo hallar la asimetría aplicando Pearson, ¿no? Que en este caso, ¿cómo se llaman? Sí, Karina, medidas o índice de asimetría según Pearson. Ya, ahora lo vuelvo a repetir, no te preocupes, espérame. Ahora lo vuelvo a repetir. Vamos primero con la asimetría, según Pearson. Podemos hallar la primera forma de asimetría, la diferencia entre la media menos la moda, entre la desviación estándar. Cálculos que anteriormente ya hemos realizado.
La simetría 2, 3 veces la media menos la mediana entre la desviación estándar. También podemos aplicar la simetría de Arthur Boyle, que vendría a ser con el cálculo de los cuartiles, ¿no? Cuartil 3 menos 2 veces cuartil 2 más cuartil 1 entre el cuartil 3 menos cuartil 1. Por esa razón es que hace un momento quería hallar el cuartil 3 y el cuartil 1. El cuartil 2 recuerda que es igual a la mediana. Entonces, si ya tenemos la mediana, no es necesario que volvamos a hallar el cuartil 2 porque la cuenta va a ser la misma, ¿ya? Si la asimetría es igual a 0, entonces es simétrica, simétrica. Si es mayor a 0, tiene una asimetría positiva. Le voy a poner más de positivo, ¿ya? Y si es menor a 0, entonces una asimetría negativa. ¿Bien? Y en el caso, bueno, vamos a ver un ejemplo antes de irnos a la kurtosis. Aquí está el resumen, comparando también la media mediana moda, igual nos da lo mismo, ¿no? Misma conclusión, o con fórmula, o de manera práctica, comparando nuestras medidas de tendencia central, llegamos a la misma conclusión, ¿sí? A la misma conclusión. Mayor a 0, positiva. ¿Sí? Positiva con la derecha, menor a 0, negativa con la izquierda, simétrica, media mediana moda o la simetría igual a 0. Te decía, vamos a ver un ejemplo. Ya aquí los cálculos de media, mediana, moda, desviación estándar están hechos de cuartil 1 y 3 también, ¿no? Como ves, cuartil 2 no, porque ya sabes que el cuartil 2 es lo mismo que la media, ¿no? Aquí lo voy a anotar, es lo mismo que la mediana, que la mediana. Que la mediana, media aritmética es promedio, mediana, posición, mitad, mitad, 50-50. Bien, Pearson, entonces, nos dice, asimetría 1, media menos la moda entre la desviación estándar. 0,17 es mayor a 0. Por lo tanto, conclusión aquí, hay una asimetría positiva. Aplicando asimetría 2 de Pearson, 3 por la media menos la mediana entre la desviación estándar también me da mayor a 0. La conclusión es la misma. Es más, si nosotros calculamos con Boyle, cuartil 3, estos datos ya son dados en nuestro ejercicio, ¿no? Aquí está, ya está dado en nuestro ejercicio, ¿no? Calculamos, vamos a obtener mayor a 0. La misma conclusión llegamos aquí, que es una asimetría positiva, ¿sí? Mayor a 0. Asimetría, dígame, adelante. ¿Es necesario realizar las 3 fórmulas o con una fórmula suficiente para el producto académico? Yo les pediría que hagan las 3 formas. No les va a tomar mucho tiempo, dado que para también calcular la kurtosis hay que hallar los cuartiles. O sea, de todas formas, vas a hallar el cuartil 1, cuartil 3, y esa información lo puedes utilizar para poder calcular también por esta fórmula, ¿no? Mínimamente una de Pearson, una de Boyle. ¿Ya? Les sugiero para que comparen y ustedes también verifiquen lo que estamos concluyendo aquí en nuestra explicación de la clase. Bien, aunque no lo indique, ¿no? Pero bueno, si haces uno, no está la indicación de hacer la prueba con todos, no va a haber un descuento de punto, pero les sugiero que ustedes, como es un trabajo grupal también, lo hagan, verifiquen, comprueben lo que estamos aquí concluyendo. Bien, no te olvides de la interpretación, ¿no? Como hemos visto, ya sea por las 2 fórmulas de Pearson o por Boyle, que es aplicando cuartiles, la conclusión es una sola, una simetría positiva. Predominio entonces de valores pequeños, en este caso es de la variable sueldo. Como es una simetría positiva, esto de la simetría está aquí, mira. Más atrás está, está en la otra diapositiva. Este mismo ejercicio es de los sueldos, está aquí. Aquí. Voy a retroceder. Aquí está, ¿sí?
Entonces, analizando media, mediana, moda, llegamos a la asimetría positiva, ¿no? Esto es de manera práctica y haciendo fórmula llegamos a la misma conclusión. ¿Qué significa? ¿No? ¿Cómo también lo puedo interpretar? Ah, estos son los pesos, ¿no? ¿Dónde están los sueldos? Por aquí había un ejercicio de sueldos, ¿no? Ya, bueno, vamos a seguir con los sueldos. Pero la conclusión es similar, ¿no? Ahí tienes un ejemplo. Me he equivocado, pensé que éramos de los sueldos. Ah, ya, sí, también nuestro ejemplo del Excel, es con el Excel, ya me he equivocado. Pero más allá de ello, o sea, ¿qué significa? Media, mediana, moda, mucho parecido, asimetría positiva, si hiciéramos nosotros nuestro cálculo con Pearson, deberíamos llegar a la misma conclusión, ya sea de manera práctica o con fórmulas. Cualquiera de las fórmulas nos lleva a la misma conclusión. Bien, en este caso, ¿no? De este ejemplo, asimetría positiva, los pesos están separados hacia la derecha. En nuestro ejemplo aquí de sueldos, vamos a regresar. Sí, Karina, sí, un lapsus me ha dado. Con tanto ejemplo, ya. A ver, ¿dónde estábamos? Por aquí. Bueno, asimetría positiva, media, mediana, moda. Ya, podemos hacer un bosquejo, ¿ya? Un bosquejo. Media, 174, aquí está mi media aritmética, ¿no? Media aritmética, mediana está aquí, ¿sí? Y la moda es más pequeña, está por aquí aproximadamente. Entonces es una colita derecha, así. Bien, me dice que este ejercicio está referido a los sueldos, variables sueldo. Bueno, ¿qué significa? Que muchos, ¿sí? Muchos que están aquí, que están por aquí, porque la moda está aquí, o sea, lo que más se ha repetido, ganan poco, ¿sí? Menos de la media aritmética. Y pocos que están por aquí, ganan mucho, porque es mayor a la media aritmética, ¿no? Esa explicación está aquí. Que también se adaptaría a nuestro ejemplo de Excel, muy similar. Bien, repito, entonces, fórmula de manera práctica, cualquiera de las fórmulas, llegamos a la misma conclusión en cuanto a la simetría, y es importante su interpretación de acuerdo al contexto que estás haciendo tu investigación. En este caso es de sueldos, ¿no? En cuanto a los pesos, también, ¿no? Tomarla de referencia a la media, y bueno, podríamos decir, ¿no? Están con sobrepeso o menos del peso. Pues podríamos analizar de los trabajadores de una empresa, de los niños, según sea el contexto. ¿Bien? Me voy ahora a la medida de kurtosis. Medidas de kurtosis. Necesito hallar el percentil 75, 25, 90 y 10. Pero si ya hallaste el cuartil 3, no es necesario que halles el percentil 75, porque representan el mismo porcentaje. El percentil 25 es lo mismo que el cuartil 1. Sí tendríamos que hallar el 90 y el 10, ¿no? Y aquí está, Karina, lo que me preguntabas. Si es igual a 0,263 mesocúrtica, ¿no? Normal, ni tan alta ni tan chatita. Mide la altura, como decía la kurtosis, ¿no? ¿Cómo es la distribución respecto a la altura de mis datos? Si es mayor a 0,263 es leptocúrtica, y si es menor a 0,263 es platicúrtica, ¿no? 0,263 platicúrtica. Chatita, alta, normal. Esa es la conclusión. Bien, vamos a ver un ejemplo aplicativo. Aquí ya están hechas igual las cuentas. Solo el ejemplo se aplica para poder reemplazar en la fórmula. Percentil 75 menos percentil 25, 2 veces percentil 90 menos percentil 10. Cuenta 0,2543. Y 0,2543 es menor a 0,263, por lo tanto, la distribución es platicúrtica. Y ya hemos concluido nuestro análisis estadístico. Bueno, antes de ir a la parte final.
Nos quedamos aquí. Entonces, ¿qué medidas de posición voy a calcular ahora? Las que necesito. Necesitamos el cuartil 1. Necesitamos, por aquí voy a dejar un espacio, el cuartil 3. Necesitamos el percentil 90 y también necesitamos el percentil 10. Ya está. Y con ello luego voy a calcular la simetría y la... Recordando, relacionada las medidas de posición con las medidas, con la medida de la mediana, ¿no? La mediana también, pues, indica posición. Entonces, la mediana, a ver, fórmula de la mediana. La mediana es igual al límite inferior más la amplitud por el número de datos dividido entre 2 menos la frecuencia acumulada de la clase mediana anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana. De esta fórmula yo puedo deducir las otras fórmulas para las medidas de posición. Por ejemplo, si quiero hallar del cuartil 1, entonces diré, cuartil 1 es igual. Límite inferior más la amplitud posición, 1 por n sobre 4, cuartil, 4 partes, menos la frecuencia acumulada de la clase cuartil 1 anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase cuartil 1. Si quiero hallar del cuartil 3, entonces será cuartil 3 es igual límite inferior más la amplitud, posición, 3n sobre 4, menos la frecuencia acumulada de la clase cuartil 3 anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase cuartil 3. Si quiero hallar del percentil 90, será percentil 90 es igual límite inferior más la amplitud por posición, 90 por n, 100 partes, ¿no? Menos la frecuencia acumulada de la clase percentil 90 anterior sobre la frecuencia absoluta de la clase percentil 90. Ahora nos falta del 10. Similar. Percentil 10 es igual límite inferior más la amplitud por 10 posición, 10n sobre 100 partes, menos la frecuencia acumulada de la clase percentil 10 anterior, sobre la frecuencia absoluta de la clase percentil 10. Listo. Ya está. Ahora sí, ya tengo mis fórmulas. ¿Has visto que hemos ido deduciendo de lo que ya teníamos a nuestra fórmula de la mediana hecha la clase anterior? Le voy a aumentar aquí 2 filas más. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta aquí? 2 más también. Vamos ahora con las cuentas. A ver, ¿hay alguna pregunta? No. Solo me ha salido no sé qué cosa acá. Ya. Vamos entonces. Cuartil 1. Primero siempre hay que ubicar la posición. ¿Ya? Posición, ya, voy a escribirlo mejor. Posición es n entre 4. Para el cuartil 1, n entre 4. Para el cuartil 3, 3n entre 4. Para el percentil 90, 90 por n entre 100. 100. Así es, muy bien. Y le voy a dar un poquito aquí. Ahí. Y para el 10 posición, 10 por n entre 100. Muy bien, listo. Siempre, igual que en la mediana, empezábamos por ubicar primero la posición. Posición entonces, datos 474 entre 4. 118,5. ¿Dónde buscábamos a la mediana? En la frecuencia acumulada. Aquí también voy a buscar entonces mis medidas de posición, que son los cuartiles, le voy a poner Q de K porque es de cualquier posición, mis deciles o mis percentiles, ¿ya? Se buscan en la frecuencia absoluta acumulada. El K es de manera general, cualquier posición.
Bien, vamos entonces. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio aquí? Posición 118. ¿En qué fila entonces se encuentra mi clase cuartil 1? En la fila 1. Pura coincidencia, no siempre. En mi fila 1 se encuentra la clase cuartil 1. Ahora sí, hago aplicación de la fórmula. Límite inferior 1575. Lo voy a escribir, ¿ya? Pero con otro color. A ver, ¿qué color? Verde esperanza. Entonces, cuartil 1 es igual. ¿Qué límite dije? Ya me olvidé. 1575. 1575. Amplitud, 1000. La amplitud es 1325. 1325. Posición, 118,5, ¿no? Que ya lo hemos calculado, aquí está. Menos la acumulada de la clase cuartil 1 anterior a ese no hay, es 0. Sobre la frecuencia absoluta de la clase cuartil 1 anterior no hay, pues, ¿no? Recuerda, anterior no hay, 0. Absoluta, no, aquí está, aquí es el anterior. En la frecuencia absoluta acumulada. Este es de la moda, este no vale, ya. Y, ¿qué más se decía? La frecuencia absoluta de la clase cuartil 1, 238. 238. ¿Qué ha pasado? No quiere correr. 238, ya, ahora sí. 238. 238. Y calculamos. Así que voy a ir con Excel ahora. Entonces aquí voy a calcular mi cuartil 1. ¿Qué digo? Límite inferior de la clase cuartil 1 más la amplitud, por paréntesis, hay un numerador dividido entre un denominador, cerramos. En el numerador, la posición que vendría a ser 118.5, menos la frecuencia acumulada de la clase cuartil 1 anterior no hay, es 0, sobre la frecuencia absoluta de la clase cuartil 1, la frecuencia absoluta 238, hago enter y me da 2234.72. Este resultado debe estar en este primer intervalo. Si está, entonces mi respuesta es correcta. Bien, vamos con el cuartil 3. A ver, fórmula, igual, ¿no? Igual. Primero la posición. Posición, entonces, 3 por 474, entre 4, ¿no? Porque estamos hablando de los cuartiles. Me da 355.5. 355.5, aquí está mi clase cuartil 3, ¿sí? Porque aquí contiene a ese valor que hemos calculado, 355.5, ¿no? Entonces, límite inferior, 2.900. Ya está, vamos aquí entonces. Cuartil 3, límite inferior, 2.900 dije, ¿no? Más la amplitud, 1.325. Posición, 355.5. Menos la acumulada anterior. La acumulada anterior es, a ver, la acumulada anterior, 238 y absoluta 144, ¿no? 238 anterior y 144. 238, 144. 238 y la absoluta es 144. Listo. Ya hacemos cálculo. Entonces aquí será. Límite inferior de la clase cuartil 3 más la amplitud por, y aquí seguimos, ¿no? Por numerador dividido entre un denominador. En el numerador va 355.5 menos la frecuencia anterior de la clase cuartil 3, 238. Entre la frecuencia absoluta de la clase cuartil 3, 144. Y hacemos enter. Nos da 3.981 y ese resultado está en el cuartil 3, entonces está bien mi respuesta. Bien, voy ahora al percentil 90. Percentil 90, en este caso, primero la posición, 90 por los 474, ¿dónde está? Aquí está, entre 100. Me da 426.
¿dónde está? 426.6. 426.6. 426 está aquí. ¿Sí? Aquí. Entonces, esta es mi clase percentil 90. Y digo, 5.550, ¿no? ¿Está bien? 448, ¿cuánto dije que sale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 426.6. Ya, está bien, ¿no? Sí está aquí en la fila 4, ¿sí? Entonces será 5.550. Aquí hago mi cuenta. 5.550 más la amplitud, 1.325 por 426,6 menos la acumulada anterior, ¿dónde está? ¿Dónde está? 418 sobre 30, ¿no? 418 y 30 absoluta. Entre 30. Si me estoy equivocando en el tipeo, me avisas, por favor. Bien, ahora hacemos cuentas. Entonces es límite inferior de la clase percentil 90. Aquí está. Más la amplitud. Por, vamos aquí por numerador dividido entre un denominador. En el numerador voy a colocar la posición menos la frecuencia acumulada de la clase percentil 90. Vendría a ser 418. Entre la frecuencia absoluta de la clase percentil 90 es 30. Enter. Listo. Ahora nos vamos con el 10. De manera muy similar. Primero la posición. 10 por los 474 entre 100. ¿Dónde está? Entre 100. Listo. 47,4. 47,4 está definitivamente en la fila 1. Es pura casualidad que hayan coincidido todas estas cuentas. Percentil 10 también se encuentra en la fila 1. Bien, entonces ahora hacemos nuestra cuenta. Digo, límite inferior, ya no lo voy a escribir en la fórmula, ya sabemos que es muy similar. La amplitud vamos aquí, hay un numerador dividido entre un denominador. En el numerador va la posición menos la frecuencia acumulada de la clase percentil. No hay, es 0, entonces es menos 0, y la frecuencia absoluta es 238. Aquí está. Enter. Y la respuesta es 1823, 1823. Está en el primer intervalo, mi respuesta es correcta. Bien. Listo. Interpretación, ¿no? La interpretación. Entonces diremos, aquí abajito lo hago, ¿ya? El 25%. ¿Dónde está 25% de, a ver, se habrá guardado, ahí está, de los salarios actuales, y se guardó el copiado, de los salarios actuales de los trabajadores Plaza Vea es igual o menor, a 2.234.72 soles. Listo. Ya lo vamos a arreglar más bonito. Ya, ahí está. ¿Listo? Y muy similar, ¿no? Igual aquí, hacemos lo mismo. Lo voy a copiar. Entonces, en este caso es el 75% de los salarios actuales de los trabajadores es igual o menor a, y aquí le cambiamos, 3.981.16 soles. Igual aquí. A ver, vamos a pegar igual. No quiere. Ya.
En este caso, percentil 90, el 90%, ¿no? El 90% de los salarios actuales de los trabajadores de Plaza Vea es 5.929.83 soles. Y en el último caso, de manera similar, ¿no? 10%, ¿no? 10% es igual o menor a 1.838.89 soles. Listo. Ya está. Una vez que ya tengo mis medidas de posición, voy a hallar las medidas de asimetría. Asimetría. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? A ver, voy a poner en pantalla pequeñita. Me dice Beatriz, el percentil que voy a calcular, ¿cómo lo escojo? Lo escogemos de lo que necesitamos. En este caso, aquí me quedé. ¿Por qué estoy calculando el percentil 90 y el percentil 10? Porque lo necesito para hallar la kurtosis, ¿sí? ¿Y por qué estoy calculando el cuartil 1 y el cuartil 3? Porque también lo necesito para la kurtosis. Y también para hallar la simetría según la fórmula de Boyle, ¿sí? Cuartil 3, cuartil 1. Por eso he decidido por ellos, ¿no? Pero no son los únicos, puedo calcular percentil 80. Por ejemplo, en tu producto académico creo que te pide percentil 80. ¿Dónde he leído? Por ahí he leído percentil 80. Aquí está, percentil 80. Entonces tú calculas percentil 80. Para la simetría, y lo quieres hacer por Boyle, necesitas percentil 1, 2, no, cuartil 1, cuartil 3, cuartil 2, pero el cuartil 2 es la mediana, ya para que lo calcules, te va a dar la misma respuesta, ¿no? Y para la kurtosis, pues según nuestra fórmula, necesitas percentil 75, 25, 90 y 10, pero si es calculado el cuartil 1, es el percentil 25, si es calculado el cuartil 3, es el percentil 75. Bien, ¿alguna otra pregunta? Así es, Karina. ¿Alguna otra preguntita? Dígame, Sergio, adelante. Una consulta. No recuerdo no sé si fue en la variación que necesitamos la moda, creo. Hay un cálculo que se necesita la moda. Es para la simetría. Ya. En el ejercicio del producto académico hay dos frecuencias modales iguales. Entonces, ¿cuál moda se usaría? La primera. Porque, Usa la primera. Si ok, es que ese fuera el caso. ya. Y puedes corroborar tu respuesta aplicando la segunda fórmula de asimetría de Pearson y de Boyle. Sí, dígame, adelante. Profesora, y usted comentó que se tenía que hacer de los años y también del salario. Entonces, en ese caso, ¿se hace todo el proceso solo del salario y también todo el proceso solo de los años? Así es, hija, así es. Sí, todo el proceso. Para ambas variables. Hay que hacer primero la tabla, luego los cálculos de medidas de tendencia central, de variabilidad, de posición, los que te solicite. Pero Karina, recuerda que es grupal, ¿no? Son 5 aproximadamente por grupo, en su mayoría. Son solo 3 preguntas. Yo sé que lo pueden hacer. Ahora yo me demoro un poco porque estamos explicando despacio, ¿no? Pero ya ustedes con práctica van a ver que no les va a tomar mucho, ¿no? Bueno, practicando además hay que hacerlo. Ustedes como son equipo contrarresten sus respuestas también. Yo les sugiero no repartirse, ¿ah? No, sí, un segundo todavía, espérame Beatriz, al finalizar la clase. Yo les sugiero no repartirse. O sea, no le digas a tu compañero, tú haces la 1, yo la 2, tú la 3. ¿Por qué? Porque si tu compañero hace mal la pregunta 2, todo el equipo va a obtener la misma calificación, ¿no? Si lo hace bien, claro, beneficiado todo el equipo. Entonces, yo siempre he indicado a los estudiantes, trabajo colaborativo,
o grupal, como lo queramos decir, no es repartirse el trabajo. Puedes repartirte, sí, pero luego todos tienen que verificar que la respuesta sea la correcta o no. Revisar, estoy de acuerdo, ¿por qué calculaste? Todos aprendemos en el equipo y todos discernimos y llegamos a una concertación de cuál es la respuesta correcta. Coralí, si lo puedes hacer individual, lee la rúbrica, si lo haces individual hay descuento de punto. A no ser que lo justifiques, ¿no? Por ejemplo, profesora, yo lo he hecho sola, ¿por qué? Porque he intentado contactar a mi equipo y mi equipo pues nadie me ha respondido y ya como dije al inicio de la clase, adjuntas evidencia. Pero otro motivo, no debería de ser individual. Dígame, lo escucho mientras me voy recordando de las fórmulas y anotando. No entendí ahí. ¿Hay que hacer una tabla de frecuencia de los ingresos y de los años? O sea, Así es. para cada uno hay que hacer la tabla de Sí. frecuencia y hacer los cálculos para cada tema. Wow. Así es. Pero eso no lo especifica en el producto académico. Pero yo los he especificado en clase. Por eso están los dos datos. Entonces, ya, supongamos, está de manera implícita, ¿no? Pero supongamos que está así como el producto académico. La pregunta es, entonces, ¿por qué te da las dos datas? ¿Por qué se te da las dos datas? Es por esa razón. Claro, usted me dice, no dicen el producto académico. Entonces, ¿por qué te da las dos datas, no? Ahí. Yo sé que lo pueden hacer, jóvenes. Vamos, yo confío en que ustedes lo pueden hacer. Lo que pasa a mí es que también tenemos los otros cursos, o sea, y de programación es un montón también. Sí, hijo, yo lo entiendo, de verdad, yo les entiendo, pero pues es parte también, ¿no? Del aprendizaje. Por eso Pero también con una tabla de frecuencia no sería lo mismo, o sea, es el mismo proceso, ¿no? No con una tabla de frecuencia de uno de los dos, no estaríamos demostrando que ya conocemos el tema. Sí, pero hay que hacer los dos para que ustedes puedan trabajar con dos tipos de información. Sí. Vamos a continuar, después sigo con las preguntas. Voy a hacer la simetría 1, ya, en este caso ya les he copiado ahí las fórmulas. Si hay alguna observación en la fórmula, me avisan, ustedes que ya han tomado nota. Es lo que yo recuerdo. Así que vamos, media dice aquí, media, menos la moda, voy a hacer, entre la desviación estándar. Todas estas cuentitas ya las hemos hecho, ¿no? Desviación estándar, ¿dónde está? Por aquí habíamos hecho ya esa cuentita, ahí está. Listo, ya tengo la primera asimetría. Vamos a hacer la cuenta de la siguiente. Espérenme las preguntas, quiero terminar esta parte. En el numerador me dice 3 por, y la diferencia de la media, que ya la hemos calculado también, la media menos, en este caso es la mediana. ¿Dónde está mi mediana? Menos la mediana entre la desviación estándar. Entre la desviación estándar, ¿dónde está mi desviación? Aquí está la desviación estándar y cierro el paréntesis aquí. A ver, ya, debo cerrar aquí, perdón. Ese paréntesis está de más. Ya. Y vemos, ¿no? Misma respuesta. Voy a hacer ahora con los cuartiles. Igual hay un numerador dividido entre un denominador. Entonces, vemos aquí. Cuartil 3, ya calculemos dónde está. Aquí está el cuartil 3, menos 2 veces el cuartil 2. El cuartil 2 es la mediana, más el cuartil 1. Más el cuartil 1, que también ya lo hemos calculado, ahí está. Ya, algo me ha faltado corregir, a ver, ya, me falta la diferencia del cuartil 3, ¿dónde está mi cuartil 3? Aquí está, menos el cuartil 1, ahora sí, a ver, ya está, listo. Y como vemos,
En todos me ha salido mayor a 0, por lo tanto, tengo aquí, como ya lo vimos también comparando media, mediana, moda, de manera práctica, una asimetría positiva. ¿Sí? Con respecto a los salarios actuales de los trabajadores de Plaza B. ¿Sí? Y además, recuerda lo que vimos de los sueldos, ¿no? Como esta es una asimetría positiva, pocos ganan mucho y muchos ganan poco. Para la kurtosis, igual sigo la fórmula, numerador dividido, a ver, numerador dividido entre el denominador, aquí es paréntesis, porque recordemos que la kurtosis es con la siguiente fórmula. Percentil 75, que es lo mismo que el cuartil 3, menos percentil 25, que es lo mismo que el cuartil 1, sobre 2 veces el percentil 90 menos el percentil 10. Entonces hago mis cuentas. Percentil 75 es el cuartil 3 menos el cuartil 1, y en el denominador 2 veces. Entonces mejor coloco un paréntesis, 2 veces por percentil 90, por aquí está, menos el percentil 10. Ya está. ¿Sí? A ver, voy a verificar. Está bien, me ha corregido el paréntesis. Recordar entonces que como es menor a 0,263 es platicúrtica. La distribución de mis datos con respecto a los salarios actuales de los trabajadores de Plaza Vea es platicúrtica. Listo. Lleva tilde. Platicúrtica. Listo, jóvenes. Ahí están, entonces, las cuentas. Bien, ya hemos hallado entonces la simetría, la kurtosis y... Bien. Ya están las cuentas. Entonces, ahora sí, si hubiera alguna pregunta con respecto al tema, ya después vemos en cuanto al producto académico. A ver, ¿qué quería decirles aquí? Ya el final, ¿no? El final que hemos aprendido a calcular e interpretar las medidas de forma, que son la simetría, la kurtosis, y hemos comparado con respecto a la distribución normal, que viene a ser la simetría. ¿Para qué hemos aprendido? Para poder saber si los datos se distribuyen de manera similar a la distribución normal, como lo hemos aprendido calculando, comparando, interpretando. Y nos falta trabajar probabilidades, que es el tema de la siguiente unidad. Las referencias bibliográficas de acuerdo a los materiales de nuestra aula virtual, Mario Triola, libro de estadística, Mendelá, Delgado, Pérez. Revísenlo. Y con ello hemos terminado la unidad número 3. Sí, Daniel, revisen el producto académico 3 con su respectiva rúbrica. Ahí indica. Bien. Si la de mí debemos de trabajar como datos agrupados. Como ustedes ya han visto el producto académico 3, primera pregunta, hay que hallar el coeficiente de variación, a eso se refiere para poder saber cuál es la más homogénea, y será la más homogénea la que tenga menor coeficiente de variación, como ya les comenté en la clase anterior. Igual, ustedes lean la rúbrica, yo ya les he dado las indicaciones, esta pregunta vale 9 puntos, y pues nos da esta información, ¿no? De manera implícita. ¿Por qué me dan estas dos variables? Porque de ellas debo analizar todo lo que se ha pedido aquí, ¿sí? Todo lo que se está pidiendo. Entonces, hagan la cuenta. Y la pregunta 3 es que de este gráfico ustedes puedan construir la tabla de frecuencias y hallar el cuartil 3. Y lean la rúbrica, como ustedes bien lo han dicho. Está en el otro archivo, que también se encuentra en el aula. Bien, ¿alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Este tema viene Sí, también... profesora, disculpe. Sí, quería hacer una consulta. Los ejercicios los tendríamos que mandar en foto, ¿verdad? Pero haciéndolo en Excel y luego pasarlo a PDF, ¿correcto?
Así es. Tomas una captura de pantalla. Muchas gracias. Y lo adjuntas a tu Word y lo conviertes a PDF. Bien. Listo, jóvenes. Oficialmente con esto hemos terminado nuestra clase de hoy. Los que deseamos retirarnos lo podemos hacer. Cuídense mucho y si hubiera cualquier otra pregunta, lo pueden ir formulando en el foro de novedades y consultas al docente, me pueden escribir por WhatsApp si es muy urgente o al correo electrónico. Bien. Profesora, ¿puedo compartir mi gráfico? Sí, Beatriz, nos quedamos un ratito más. Pero oficialmente nos podemos retirar si ya deseamos hacerlo. Cuídense Gracias, mucho. profesora. Hasta luego. Pues hasta luego. Vamos, y ánimo, ánimo. Ya estamos en la semana número 6. Nos faltan 2 semanas más y culminamos el curso de estadística. Este ciclo se acaba y ustedes ya han dado un peldaño más en esa meta que tienen, ¿no? Que pronto es llegar a culminar la carrera profesional. Y pues requiere trabajo. Yo sé que ustedes tienen otras actividades, pero vamos, animémonos, ¿no? Estamos en ese proceso de aprender para luego poder aplicarlo en nuestra vida profesional más adelante. Dice Karina, ese ejemplo, claro, sí, lo subo en unos 10 minutitos máximo, ¿ya? Bien, jóvenes, así que vamos, sí se puede, todo se puede, hay que darle un poquito más de tiempo nada más. Bueno, voy a ir deteniendo la grabación, me quedo unos minutitos más para poder absorber las dudas